el mar rojo de la adversidad. Vamos a buscarle sentido a esto. Voy a leer 3 versículos en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 10 al 12. Aunque ya esta historia, miren, la sabemos de memoria, la hemos leído desde muchachos. Cuando íbamos a la escuela bíblica nos enseñaban, ponían figuritas y todas esas cosas. Hay una película o más de una película sobre esto, o sea, lo sabemos muy bien, pero la palabra de Dios es palabra de Dios, punto. Y es importante presentarla como evidencia. Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. Dice así la palabra del Señor. La leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me gusta cuando le dicen un amén cuando uno dice esos 3 nombres maravillosos. El faraón iba acercándose. Imagínense esa parte. El faraón iba acercándose. Los israelitas no se habían dado cuenta. O sea, imagínense todo ese montón de gente caminando, dirigidos por Moisés, y la algarabía que había, el rugido de los animales que llevaban, el llanto de los niños. No habían mirado para atrás, ellos iban hacia adelante. Firmes y adelante. Entonces, cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Hay muchos que le reclaman al Señor cuando las cosas no le van bien. Eso es así. Pero cuando las cosas iban bien, nadie ha dicho nada. Ahí vamos. Hello. Entonces, escucha esto, le reclamaron a Moisés. Moisés era el líder, Moisés era el pastor de ellos. Entonces le reclamaron a Moisés. Oiga, pero mire qué reclamo. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? Que nos sacaste de allá para morir en el desierto. ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. O sea, ya se dieron por muertos. Y déjame decirte, voy a hacer algunas aplicaciones antes de desarrollar el mensaje. Porque es que tenemos una tendencia muy común, que siempre estamos buscando a quien echarle la culpa cuando las cosas no nos van como nosotros creemos que debería de irnos. Y cuando hay un dirigente de un pueblo, de una nación, de una congregación, lo más fácil es buscar al líder. ¿A quién se dirigieron ellos? A Moisés, al hombre que Dios había escogido para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a tierra prometida. Pero es que el reclamo que le hacen, o sea, ya desde que estaban en Egipto, aún estando en esclavitud, aún trabajando como esclavos, aún comiendo sopas de cebolla, era su plato favorito, impuesto. O sea, ahí lo llevó Dios después. Dios le sirvió un banquete. El Señor lo llevó a steak and ¿qué? Bueno, ¿a qué más le gusta? A Golden Coral lo llevó. Mira. Escucha. Para los que me conocen saben que yo soy jocoso, ¿verdad? Y no lo hago con falta de respeto, sino que yo quiero que usted se mantenga ahí, escuchando. Gloria al Señor. Mira. ¿Para qué nos sacaste? Nos hubieras dejado allí. ¿Qué te hicimos nosotros para que nos sacaras de allí? Si allá mismo en Egipto siempre te decía, mira, déjanos en paz, olvídate de eso. Estoy yo parafraseando, ¿ok? No estoy añadiendo ni quitando, parafraseando. Preferimos servir a los egipcios.
Egipto tiene referencia, es una referencia al mundo, al pecado. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Amén. La palabra de Dios es bendecida y hoy nos bendice a nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Muchas gracias. El primer punto que quiero hacer referencia en este día es cuando Dios te lleva a lugares que tú no entiendes. Posiblemente algunos, en todo este tiempo de esta tormenta que ha venido tan fuerte aquí en Johnstown, Señor, ¿para qué tú me trajiste aquí? A coger este frío, a coger todo este montón de nieve. Algunos nos merecíamos esto. ¿Sabe por qué lo digo? Porque cuando yo salí de Milwaukee hace unos 6 años atrás, después de estar allí viviendo más de 40 años, ministrando la palabra del Señor, yo quería salir de un estado tan frío como es Milwaukee, o sea, Wisconsin, donde cae tanta nieve y donde hay tanto bajo cero en el invierno, y quería venirme a un lugar que fuera un poquito más pasivo. Yo miro para decir, ¿te equivocaste, papá? ¿Me traje yo el frío para acá? ¿Fue o qué pasó? Pero hay veces que nosotros nos trasladamos de un lugar a otro pensando, teniendo en mente, planificado una cosa y no sucede como nosotros planificamos. Porque déjame decirte, los que servimos al Señor tenemos una guianza exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Él nos conduce, dice la Biblia, yo lo repito, a toda verdad y a toda justicia. Quiere decir que a donde Él me lleve hay un propósito. Si Él permite que yo salga de un lugar para ir a otro, hay propósito. Dios no mueve las cosas si no hay un propósito en ello. Esto no es a ver qué la suerte te da, no. Esto es a ver lo que Dios quiere conmigo. Yo salí en el año 1978 de Puerto Rico con una casa propia, un carro casi nuevo, saldo, un buen trabajo en una farmacéutica. Y de momento, yo vine el año 77, fui el año 77 a Milwaukee de vacaciones a ver, a experimentar. Y cuando yo vi Milwaukee, déjame decir, Milwaukee es una ciudad preciosa. Tiene unos parques lindos, todo bien arreglado, bien bonito. Yo vi todo aquello y dije, ¡wow! Claro, yo fui en verano, imagínense. ¿Qué no va a estar lindo en verano? Al otro año, 78, yo había renunciado a mi trabajo. Me daban unos bonos de Navidad. Preciosos. Yo me olvidé de todo. Dejé todo. Renté mi casa, vendí mi carro, dejé el trabajo para ir a Milwaukee a empezar de cero, a buscar trabajo en un lugar donde yo no era muy bueno en el inglés. Yo sabía el inglés que había estudiado en la escuela en Puerto Rico, aunque siempre tuve buenas notas en inglés. Comencé a buscar trabajo y entrevistas en inglés. Ellos decían que yo hablaba bien en inglés, pero yo me sentía bien crudo, con un acento bien heavy. You know, in the coming year you go to the there. Pero me dieron el trabajo en una de las compañías más grandes en ese momento en la ciudad de Milwaukee, la compañía del gas, Wisconsin Gas Company. ¿Sabe qué sucedió? O sea, porque es que déjame decirte, no es que Dios no quisiera que yo trabajara. Lo que Dios quería era probarme a mí, a ver hasta dónde yo estaba dispuesto a llegar, porque Él me había hecho un llamado al pastorado en Puerto Rico, y yo le dije que no. Y me fui de Puerto Rico huyéndole al pastorado. ¿Me da cuenta? Cruzando el mar rojo de la adversidad. Yo crucé
el océano. Llegué hasta Wisconsin, llegué a la ciudad de Milwaukee. Y cuando yo más tranquilo estaba, me hice miembro de una congregación, claro, pentecostal. Y un día alguien tocaba a mi puerta. Yo me asomé, vi a un hombre gordito. Y yo lo miro y dice, sí, ¿en qué le puedo servir? ¿Usted es Gilberto López? Sí, señor. ¿Puedo entrar? Dice, sí, ¿quién es usted? Yo soy el reverendo Radamés Rivera, presbítero de la Iglesia de Dios Pentecostal en el Mediano Oeste. Pues, ¿cómo no? Entre. Toda mi vida pertenecía a la Iglesia de Dios Pentecostal, mi papá era pastor ahí. Crucé todo eso huyéndole a un llamado, ¿ok? Pasé por muchas adversidades. Me hice rápido director de la agrupación musical de la iglesia. Yo decía, no, esto está bueno. Empezamos a salir a diferentes ciudades a ministrar en la música. Yo estaba feliz. Pero a eso no fue que el Señor me había llamado, aunque ya lo hacía para su gloria. El pastor no quería, yo no sé ni por qué fue, ¿verdad? Esos pastores de antes que no es que fueran mejor o peor que nosotros, pero sus actitudes eran diferentes en algunas ocasiones. Nos llamó a la oficina después del culto, después de tocar, de gozarnos, hasta un cántico al pastor le dedicamos, Dios mío. Nos llamó a la oficina. Hasta hoy llegó la agrupación. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, que hasta hoy fue el último día que ustedes tocaron como agrupación. Hay una razón. Yo soy el pastor y yo lo digo. Dije, pero pastor, mire, nosotros tenemos unos compromisos. Y yo como hombre, como cristiano, tengo que cumplir mi palabra. Usted se va y cumple su palabra y yo como pastor lo pongo en disciplina a todos. No fue fácil, ¿sabes? Déjeme decirle, y le voy a ser sincero, o sea, yo estoy hablando con familia. ¿Eh? Hasta ese día toqué yo en la iglesia. Dejé de tocar, yo tocaba a veces la guitarra, a veces la trompeta, a veces tocaba una guitarra hawaiana. Yo haciendo el peleco con la música. Yo no me perdía un culto, empecé a ir los domingos nada más y me sentaba atrás. A ese punto llegué yo, en medio de la adversidad, cuando el mismo pastor se nos fue en contra. Pero cuando ese pastor tocó las puertas, habían pasado como 2 meses de eso. Yo estaba un poco retraído. Y yo cuando me vino a hablar y me dice, te vengo a hablar porque me recomendaron tu nombre como la persona indicada para abrir una nueva iglesia aquí en el sur de la ciudad. Y dije, se me fue el ánimo a los pies. Y dije, pero ¿quién me recomendó a usted? Si yo no lo conozco. ¿Quién le recomendó a usted? Fulano de tal. Alguien que ya estaba dentro de las filas del pastorado en el Mediano Oeste y me conocía a mí y sabía el llamado que Dios me había dado. ¿Qué iba a saber yo que esa persona iba a hablar de mí para recomendarme? Pero como Gilberto dice que creía que se la sabía toda, yo cambié un poco aquí, pero vuelvo ya a mí. Le dije, mire, yo conozco una persona que ya fue pastor y era de nuestra iglesia allá en Puerto Rico, y él está aquí, y yo estoy seguro que si usted le habla para pastorear, él lo va a aceptar, y yo me quedo de ayudante, yo lo ayudo. Vamos para allá, fuimos, y claro, yo sabía, él aceptó rápido. Empezamos la iglesia, comenzamos a reunirnos, Dios comenzó a bendecir, a crecer. Pero pasó un año.
1 año nada más. Y él renunció al pastorado. Y le dijo al comité ejecutivo que la persona que se podía quedar a cargo de la iglesia como pastor era Gilberto López. Pero no me preguntó a mí primero. Y cuando el comité ejecutivo me llama, ¿qué voy a hacer? Yo no podía dejar que la iglesia se cayera. Y desde ahí comenzó este ministerio. Como en el año 1979, en el año 79. Y mira dónde hemos llegado. Algunos de ustedes todavía no estaban ni pensados que iban a nacer. Ahora, vamos a continuar aquí. Son las 4:06. Y comencé como a las, yo diría como a las 3:50 más o menos, yo creo. Me fijé. ¿Ah? Yo no quiero que se me canse. Si usted se siente que estoy hablando mucho, me hace señal. ¿Está bien? Porque es que cuando yo a veces me inspiro y se me olvida el reloj y se me olvida todo. El primer punto que quiero presentarles, te lo dije hace un momento, cuando Dios te lleva a lugares que tú no entiendes. Hay ocasiones cuando la vida misma nos coloca en unas posiciones donde parece que no hay escape. Yo diría que eso fue lo que me pasó a mí, pero era plan de Dios. Pero déjame decirte en esta tarde, mis amados hermanos, la adversidad, escucha bien, entiende este concepto, la adversidad no es una señal de que está fuera de la voluntad de Dios. Hay adversidades que vienen como parte del propósito de Dios para ubicarte en el lugar que Él quiere y tiene para ti. A veces, el escenario que Dios ha preparado, no lo entendemos. Pero es el lugar donde Él va a mostrar su mayor gloria. Y qué bueno es estar bajo la presencia, la unción de esa gloria que nos dirige a nosotros. Mire, el pueblo de Israel no llegó al Mar Rojo por error. No. Dios mismo los guió hasta ese lugar. Dios los llevó a ellos por un camino que parecía el peor camino que podían haber escogido. La distancia, mire esto, la distancia aproximada, si hubieran caminado desde Egipto, desde Gosén hasta Canaán, en línea recta, hubieran sido unos 400 o 450 kilómetros nada más. Iban a pie. Y yo te quiero mostrar de una forma sencilla el tiempo estimado del viaje que ellos hubieran tomado. Vamos a hacer una comparación aquí de aquel tiempo con el de hoy. Si el método usado hubiera sido un GPS o Google Maps, se hubieran tomado de 6 a 7 días en llegar desde Egipto hasta Canaán, cogiendo la ruta más directa. Si hubiera sido un viajero solitario, parece que se caminaba a pie mayormente, se hubiera tomado de 11 a 15 días. Si hubiera sido una gran caravana donde había niños y animales, que ese era el caso del pueblo de Israel en esta ocasión, se hubieran tomado de 3 a 4 semanas. ¿Ok? Ahora, hay una referencia bíblica en el libro de Deuteronomio capítulo 1 y verso 2, donde dice que hicieron 11 jornadas, si no me equivoco. Dice que eran 11 jornadas. Cada jornada duraba un día. Quiere decir que se hubieran tomado, de acuerdo a esta escritura, 11 días en llegar de Egipto hasta la tierra prometida. Ahora, se tomaron 40 años. ¿Qué pasó?
¿Qué causó toda esta, yo podría decir, toda esta tragedia? Esta gran adversidad. Algo que estaba tan cerca de tomarse 40 años. Ahora, a veces Dios permite situaciones donde solo un milagro de Dios nos puede sacar de ahí. Si el camino era tan corto, los 40 años no fueron una cuestión de que se perdieron en el desierto. Ellos sabían para dónde iban. Moisés era dirigido por Dios. Ahora, Dios estaba preparando un tiempo de preparación, un tiempo de formación, pero también un tiempo de juicio, por la forma como ellos interactuaron con su líder, con Moisés. Según el libro de Números, esta decisión de parte de Dios para con este pueblo ocurrió por 3 razones específicas. Número 1, por falta de fe. Cuando los 12 espías, acuérdense, cuando los 12 espías fueron enviados por Moisés para entrar a Canaán, a la tierra prometida, como espías, y regresan de explorar la tierra, sabemos que 10 de ellos trajeron un reporte totalmente negativo. Tenían miedo. No vamos para allá. Hay gigantes que nos tragan. Y el pueblo generalmente le creyó al miedo y no le creyó a la promesa de Dios. A veces nos enfocamos en las cosas negativas, en lo que nos puede detener, en lo que nos puede echar a un lado, desistir del propósito. Pero te voy a decir la otra cara de la moneda. Cuando nosotros aceptamos la promesa de Dios y aceptamos el plan de Dios, no hay mentira del diablo que pueda influenciar para que nuestro caminar no sea dirigido por Dios, porque sobre todas las cosas y sobre todos los imposibles hay un poder de Dios frente a nosotros. Hay una presencia del Espíritu Santo que nos va a dirigir en todo momento hasta que alcancemos el propósito de Dios. El diablo no tiene autoridad ninguna sobre nosotros. A veces lo hacemos más grande de lo que es y lo hacemos más poderoso de lo que es, pero Dios lo venció en la cruz del Calvario. Él no tiene poder ni autoridad contra la iglesia de Cristo. Aleluya. No le creas a los informes negativos que los espías te traen. ¿A dónde tú estás yendo ahora a la iglesia? A una que está allí en el 2750 de la Gibson. Allí está el pastor Tiquito y su esposa, la pastora Jackie. La notaron. Y un día cuando tú venías te siguieron y miraron desde lejos, desde afuera, porque no se atrevieron a entrar, ¿ok? Muchacha, allí es que tú te estás congregando. Comienzan los informes negativos, ¿ok? Comienzan los informes negativos. Pero hay algo escrito y hay algo establecido. Y cuando Dios dice y da una orden y especifica las cosas cómo se van a hacer, yo te aseguro que el enemigo no puede en contra de la iglesia de Cristo. Sí, Señor. Hay propósitos que son encaminados para tu bienestar. Están encaminados para que tu vida entera, tu hogar, tu familia, todo lo que causa influencias en tu vida, todo ese entorno alrededor tuyo, se comienza a transformar de acuerdo al propósito de Dios. El segundo punto, la razón por la cual Dios permitió esto. Había una sentencia de parte de Dios, había un aviso de parte de Dios. Y Dios determinó que esa generación, los adultos que salieron de Egipto,
no iban a entrar a la tierra prometida, así que se tenían que morir todos antes de ellos llegar allí. ¿Cuánto duró? 40 años, en lo que se murieron todos. ¿Se da cuenta los planes específicos? ¿Cómo es que Dios elabora sus planes y elabora sus cosas? ¿Cómo se van a desarrollar? Él no los iba a matar, no vivan. Sí, se quejaron, se lamentaron, desearon lo peor para no aceptar el plan que yo les tenía. Pues sufran. Y así es el Dios que ustedes necesitan, pastor. Que es vengativo, que se enoja, que se molesta, que castiga. Bueno, inténtalo, a ver si lo que te digo es verdad o no. Ellos se arriesgaron a tomar decisiones, a hablar cosas en contra de Moisés y en contra de Dios. Ahí está la carga que Dios le puso a ellos. Solamente los hijos, la segunda generación, eran los que iban a entrar a la tierra prometida. El tercer punto, o razón por la cual Dios permitió esto, porque había una transición generacional de los que salieron y los que iban a llegar. Había una transición entre las dos generaciones. El desierto se convirtió como si fuera un filtro para ellos. Dios necesitaba convertir a un pueblo con mentalidad de esclavo, que era lo que ellos eran allá en Egipto, en una nación de guerreros, pero que ya no eran esclavos, eran libres, capaces de establecer una nueva nación, capaces de establecer un nuevo reino. Dios tenía que prepararlos, y qué mejor lugar que prepararlos en el desierto, donde solamente lo que había arena, no había agua, no había alimentos, no había nada, solamente dependencia de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que es la mejor alternativa, no lo es. Aunque parece difícil, pero no tenían agua. ¿Cómo Dios me va a llevar a un lugar donde no hay ni agua? Donde no hay alimento, ¿cómo? No hay una bodeguita por allí, ni nada de eso, ni un alma, no hay nada. Aleluya. Yo quiero darte una verdad muy grande e importante. La adversidad no siempre es señal de derrota. Muchas veces es el escenario donde Dios se glorifica para probarte que si confías en Él, te va a dar la victoria. Cuando tú no entiendes lo que Dios está haciendo, recuérdate algo: Dios nunca pierde el control. Alabanza al Señor. Y te voy a expresar algo que yo llamaría la geografía de la obediencia. Ese es otro tema para otro mensaje. La geografía de la obediencia. Mire, gran parte de esos 40 años, los israelitas los pasaron acompañados en lugares específicos, donde se detuvieron. En Cádiz, donde estuvieron casi 38 años, miren para allá. Se detuvieron allí por 38 años. No estaban caminando en círculos, como a veces decimos. Ellos estuvieron estacionados por 38 años en un solo lugar. A veces decimos que estuvieron 40 años vagando en el desierto, dando vueltas. No, olvídese de eso. El retraso no fue porque no tuvieran una brújula, que hubieran perdido el norte de la trayectoria. El retraso fue por falta de obediencia. Eso provocó esta adversidad en el pueblo de Israel. Ahora, el camino de Egipto a Canaán nos enseña a nosotros que la distancia más corta entre nosotros y nuestras metas
no siempre va a ser una línea recta, sino el tiempo que nos toma a nosotros aprender las lecciones que Dios quiere que aprendamos antes de entrar al lugar que Él nos ha prometido. Para que la bendición que Él nos va a dar se pueda sostener. Yo no estoy diciendo que era la voluntad de Dios o fue el propósito de Dios que yo viajara a Milwaukee para Él entonces poder llamarme. No, ya Él lo había hecho, ya me había llamado. El que me dio la gana de salir de Puerto Rico fui yo, no fue Dios. Yo dejé todo lo que Dios me había dado para emprender una ruta a un lugar que yo no conocía. Eso no fue culpa de Dios. Ahora, Dios torna nuestras adversidades en victoria. Hello. Aleluya. Dios es bueno. El segundo punto, que también es muy importante, que la adversidad revela lo que hay en nuestro corazón. Analícelo y se va a dar cuenta. El pueblo reaccionó con miedo, se quejó, se desesperaron. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto? O sea, cuando pasamos por momentos de presión, saca lo que está escondido en nuestro corazón. Porque manifestamos cosas que nunca habíamos dicho. ¿Dese cuenta? Examínese. Dios usa la adversidad para que nuestra fe sea purificada. Y qué lindo es cuando Dios nos purifica en su presencia. Y es muy importante que nosotros entendamos y atesoremos en nuestro corazón todas estas cosas, todos estos detalles que estamos presentando. La adversidad no te destruye, sino que te revela, lo vuelvo y lo repito, te revela el propósito que Dios tiene preparado para tu vida. Así que cuando te sientas en algunos momentos de adversidad, de dificultad, de ansiedad, habla con Dios, porque Dios te está refinando como refina el oro, aleluya, para que puedas, aún pasando por el fuego, por el dolor, por la ansiedad, por el desespero, Él tiene un lugar ya preparado para ti, donde habrá paz y habrá descanso, habrá satisfacción, porque Él te lleva al lugar perfecto de su voluntad. Sí, Señor, gracias, Padre, aleluya. Esta es una de las verdades más profundas de la vida diaria. Cuando nosotros nos metemos y estudiamos y nos profundizamos en la teología, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que a veces nunca nos decían nada y de momento, wow, pero mira lo que tú me estás diciendo. Lea y estudie para que usted vea. Porque la adversidad en ningún momento crea lo que hay en nuestro interior, sino que actúa como un revelador que saca lo que está escondido, que nunca lo hemos analizado, y lo saca hacia afuera. Oh, pero si el que estaba equivocado era yo. Hello. Así funciona este asunto. Mire, si aprietas una esponja, lo que va a salir de ella es lo que está dentro de la esponja. ¿Qué fue lo que le dieron a Cristo cuando dijo sed tengo? Una esponja impregnada de vinagre. ¿Qué fue lo que le dieron para calmar la sed? No fue agua, fue vinagre. Si la esponja está llena de agua limpia, pues mire, eso es lo que va a salir de ahí, agua limpia. Pero si estaba llena de vinagre, pues eso es lo que iba a salir, vinagre. Cuando la vida, por una u otra razón, nos aprieta con problemas, con situaciones, lo que brota de nuestras palabras, lo que brota de nuestras actitudes, es lo que realmente hemos estado cultivando en el corazón durante los tiempos donde no había problemas, durante los tiempos donde todo estaba en paz y armonía. Eso que acumulamos en ese tiempo, cuando se aprietan las cosas, eso es lo que va a salir para afuera.
La Biblia lo dice muy claro en Deuteronomio capítulo 8 y verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios. Esos 40 años en el desierto, para saber lo que había en tu corazón. Dios sabía lo que había, pero Él quería que ellos lo sacaran y lo demostraran. Si iban a guardar o no iban a guardar los mandamientos de Dios. Yo no sé, para mí es irrazonable, no tiene sentido que los israelitas quisieran regresar de nuevo a Egipto. No tiene razón. Se le olvidó todo lo que Dios tuvo que hacer para que el faraón los dejara salir. Y como Dios los cuidó y los guardó a todos ellos en medio de todas aquellas plagas, ¿ya se le olvidó tan rápido? ¿Interactúa Dios o no interactúa en nuestras situaciones personales? Claro que sí, pero olvidamos. Sí, mis amados, que a veces Dios permite muchas cosas. No porque Él sea malo, no porque sea vengativo, no, por ninguna cosa de esas. Porque es fácil ser espiritual cuando todo está bueno, cuando todo marcha bien, cuando hay bendición y hay prosperidad y hay crecimiento. Somos maravillosos. No hacemos más que levantar la mano y ya estamos hablando en lengua. Ahora, la verdadera fe se mide en el valle de sombra y de muerte. Cuando todo se oscurece, cuando no vemos salida, cuando no vemos solución. Ay, Señor. A ver si esto abre, porque esta gente que hacen esto se creen que esto es para que nadie lo abra. Tienen que venir un hombre fuerte que trabaja todos los días ahí. Estas manitas mías como que decía, había un pelotero en el equipo de los Lobos de Arecibo que le decían Marota Salgado. Y él siempre decía, ay, yo tengo las manos como Marota. Imagínense si yo toda mi vida he trabajado en oficina. Y a veces cuando yo estoy trabajando con el pastor Héctor, que me ayuda en algunos trabajos, dice, ay, tú tienes esas manitas de secretaria. Yo no era secretario, yo era contable, pero cuando llegan esos momentos así, pues necesito ayuda. Gracias, pastor. Te pregunto, vamos a continuar. Te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿qué está revelando tu mar rojo en ti? ¿Estás sembrando miel, duda? ¿O quizás te llena de confianza porque no estás mirando el presente, sino lo que Dios tiene ya preparado? El tercer y último punto, para ir dándole un final a esto ya en breve. Lo que Dios quiere traerte. ¿Qué te dice la palabra de Dios en medio de la desesperación, en medio del caos? Moisés le declaró al pueblo, mire esto: no temáis, pueblo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Ya Moisés estaba tan... Este pueblo, Dios mío, cuando cogió aquella vara para golpear la piedra, hubiera querido golpear al pueblo, pero se les quitó con la piedra y eso le costó un regaño de parte de Dios. Las instrucciones que Dios nos puede dar en el momento más crítico, allí en el Mar Rojo, cuando el ejército de Egipto estaba a sus espaldas, Dios le entrega a ellos unas instrucciones
que eran fundamentales a través de Moisés. Y estas órdenes que Dios le da a través de Moisés, no solo salvaron al pueblo físicamente, sino que establecieron el modelo de fe, de cómo la fe debe de responder en medio de la adversidad. Le dice: no temas, no pierdas el control, controla tus emociones, controla esos momentos de desesperación que a veces nos hacen hasta hablar no en lengua. La primera instrucción que Moisés le da no fue de moverse del lugar, escucha bien esto, sino quédate quieto, mantente quieto. O sea, hay momentos en que Dios para moldearnos y controlarnos nos tiene que mantener en el lugar de la aflicción, en el lugar de la adversidad, para que nosotros recapacitemos y le digamos a Él: Señor, hágase todo conforme a tu voluntad. Cuando nos rendimos y hacemos las cosas conforme a como Él indica, mira, entonces nos va a decir: camina hacia el lugar prometido. Aunque después te encuentres con las murallas, ¿okay? Eso sería otra palabra, otro mensaje. Porque ni las murallas te van a detener. Dios las derrumba. Hello. Señor, aleluya. Dios va a tener que nublar nuestro propio juicio para que no veamos todo lo negativo, para que dejemos de mirar hacia el lugar equivocado. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Así que la solución está en nuestras manos. Y no temer, déjame decirte que no temer no es la ausencia de miedo, sino que es la decisión de no dejar que el miedo tome control y tome las riendas de nuestra vida. Cuando hacemos las cosas por miedo, las hacemos porque no nos atrevemos nosotros. Pero como Dios no te está diciendo que lo hagas tú, sino que Él lo va a hacer por ti. Y si Él lo hace por mí, yo sé que Él lo hace mejor que yo. Señor, ¿Amén? aleluya. Luego le dice Moisés: están firmes. O sea, tomen control de su propia voluntad. Entonces, si Dios te puso ahí frente al orden de batalla, ¿por qué te quieres mover atrás? Si a veces los soldados enemigos lanzaban flechas en el aire, todos a la vez, un montón de flechas, las lanzaban al aire, ¿dónde iban a caer? Así le pasó a un rey, ¿verdad? Ahora no tengo eso en mi mente, porque no estoy ahí. Pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que sentirnos que hay una protección que no proviene de hombres, sino que proviene de Dios. Entonces tenemos que resistir en el llamado, resistir la prueba. No hagas como el pueblo de Egipto, que quiso retroceder a su pasado, quiso retroceder a Egipto, solo porque el futuro lo veían difícil, lo veían todo complicado. Tienes que mantenerte firme en la posición que Dios te ha ubicado. Y vas a darte cuenta que las cosas van a salir mejor. Si no se hubieran portado como se portaron en el desierto, hubieran entrado a la tierra prometida. Pero como no lo hicieron, sorry for you, Charlie. Y lo último, Moisés le dice, después que pasaron todo esto, la orden que ellos querían quizás que hubiera ocurrido 39 años atrás, marchen adelante. Esa es la instrucción más impactante para aquel pueblo que iba a entrar a la tierra prometida.
Después que les había dicho en un momento, quédense quietos, ahora le dice, marchen adelante. La reacción va a ser, pero después de todo esto, ahora que marchemos. Bueno, la culpa no es de Dios, la culpa fue de ellos. Dios le dice a Moisés, en un momento dado, Moisés estaba desesperado también y clamó a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que caminen. Ahora es el momento, ahora es el tiempo. ¿O se creen ustedes que el mar abrió porque ellos se quedaron sentados allí a la orilla del mar? Siéntense todos aquí a ver si la marea baja. No, Dios abrió camino donde no había. Dios abrió el mar cuando lo que había era agua. Termino diciendo esta anécdota. En una ocasión, una ancianita de esas aleluya pentecostal que hablan 3 palabras de ellos y 10 en lengua, Dios las bendiga. Alguien le dijo, ¿y por qué tú hablas tanta lengua y por qué te gozas tanto? Si eso que está predicando el pastor de que el pueblo de Israel pasó en seco por el Mar Rojo, que él abrió camino y todas estas cosas que yo estoy hablando, eso no fue verdad. Y él dice, ¿cómo que no fue verdad? Dice, sí, porque ahí lo que pasa es que en esa época del año el agua baja a una profundidad hasta los tobillos nada más. Y ellos aprovecharon ese tiempo y cruzaron al otro lado con el agua hasta los tobillos. Y la viejita empezó a hablar en lengua. Sicamandía. Y el Señor se le queda mirando y dice, ¿por qué usted está hablando en lengua? Después de que yo le explico eso, ¿usted habla lengua también? Dice, sí, mijito. Lo que pasa es que Dios ahogó a todo el ejército de Faraón en un agua que le llegaba más que hasta los tobillos nada más. ¿Se dan cuenta? O sea, me vas a decir tú a mí que cruzaron porque el agua llegaba hasta los tobillos. ¿Y cómo se ahogó todo ese ejército? ¿Cómo quedaron sepultados todos los carros de a caballo? El mundo va a tratar de ridiculizar lo que tú dices. Va a tratar de hacerte ver que lo que Dios te dice, eso no se va a cumplir, que no tiene sentido. Pero escúchame bien, cuando Dios habla, habla Dios, no habla el hombre. Y Dios busca la manera de que toda palabra que sale de su boca tenga su cabal cumplimiento. Dios no te ha llevado hasta donde tú estás ahora para abandonarte y dejarte a solas. Mira a ver qué tú puedes hacer. No. Dios cuando te mueve y te lleva a algún lugar es porque tiene propósitos. Y Él te va a ayudar, te va a levantar, te va a restaurar y te va a dar nuevas fuerzas. Así que en tu crisis no escuches tus emociones. No escuches las palabras negativas de aquellos que señalan todo lo que estás haciendo. Escucha la voz de Dios. Porque esa es la que te va a conducir hasta la tierra prometida, hasta el lugar prometido. Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Sí, Señor. Pero yo no me voy a sentar todavía. Vamos a empezar otro mensaje ahora, que el seguimiento de... ¿Está bien? Amén. Eso es lo que se cree. Yo solamente quiero aprovechar este tiempo y esta oportunidad. Una vez Dios me regañó, de las muchas veces que me regañan. Cada vez que yo predicaba en mi iglesia, allá en Milwaukee, eran todos los miembros de la iglesia. Yo miraba, no hay visita, pues no se ha llamado. No se ha llamado. Y un día vino un predicador que no sabía nada de eso. Y cuando terminó el mensaje se dirige a mí y me dice, ¿por qué tú no haces llamado cuando predicas? Tienes que hacer un llamado todas las veces que predicas, porque tú no sabes lo que yo estoy haciendo con algunas vidas de las que están ahí.
hizo llorar, ¿ok? Me hizo llorar porque me sentí un negligente. Pero desde ese tiempo yo no dejé de hacer llamado. Aunque no pasara nada. Yo sé que Dios habla con su palabra. Eso no es un indicador ni un termómetro. Si nadie pasa de que Dios no habló, claro, Dios siempre habla. Así en este día, en esta tarde, aunque fuera una frase, una palabra de lo que he traído en este día, el Señor ha hablado a tu vida. Y tú quieres, mira, no pases para que yo ponga mi mano sobre ti, porque aquí el que está haciendo la obra va a hacer todo es Dios. Pero si tú quieres decirle, Señor, gracias, ayúdame. Me creía perdido, estaba equivocado, estaba pensando de la forma que no era, lo que sea, lo que sea. Y tú se lo quieres decir al Señor, pues vamos a orar juntos. Ni te pongo mano, ni te empujo, ni nada de eso, no te tienes que caer. Si hay alguien que necesita oración, sea por una razón o por otra, espiritual, material, personal, familiar, lo que sea, por enfermedad, lo que sea. Si Dios te trajo hasta aquí, es porque tenía propósitos contigo. Habrá alguien que quiere que oremos, que nos unamos en oración. Yo no uso la psicología para amedrentar a la gente para que pase. No, que te voy a contar hasta 10, que te voy a contar hasta 5. No, yo no necesito tiempo. Que si no pasa, cuando hay una palabra profética, pues amén. Hay que decirlo. Pero está bien. Gracias. ¿Me regalan una sonrisa? Vamos a ver, vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastores. Los amo. Y ustedes lo saben. Esto no tengo que decirlo para que como está predicando hoy, pues ese amor es para que lo vuelvan a invitar. Si yo no, a mí no me tienen que invitar, yo llego. Gloria a Dios. Y como yo no predico por ofrenda, si me fueran a dar una ofrenda, yo se lo voy a decir que no, que la dejen para la iglesia. Así que con eso no hay problema. Yo predico por amor a las almas, yo predico por amor a ustedes. Así que Dios los bendiga.